Bien, esta segunda parte vamos a seguir trabajando con ahora más elementos de este dibujo, separándolos y coloreándolos, asignándoles una capa distinta. Vamos a poner un fondo blanco y ahora lo que voy a hacer va a ser dividir el casco en otras partes. Una nueva capa con estos tornillos que están ahí. Vamos a usar el pincel, vamos a usar una brocha. La brocha se divide en dos partes, tiene un tamaño acá arriba y abajo dureza. La dureza tiene que ver con el borde, si se fijan, y voy a sacarle el hardness o la dureza a 0 y voy a pintar aquí al lado. Podemos ver que los bordes que tienen son distintos, a eso se refiere la dureza de la brocha. Bien, vamos a borrar esto. Podemos borrar rápidamente apretando control A para seleccionar toda la capa. Control A es control all, toda la selección, y podemos poner suprimir y ahí borramos todo lo que esa capa nueva tiene. Vamos a apretar control D de deselect y vamos a volver al casco y vamos a pintar entonces con la brocha con dureza máxima. El tamaño lo vamos a achicar acá y podemos pintar un color gris en estos tornillos. Ya saben que podemos después cambiar el color, uno por acá y otro más chiquitito ahí. Bien, ahí tenemos esa parte, casco y sus tornillos. Control 0 hace un ajuste de la imagen en la pantalla. Vamos a continuar ahora con las otras partes que se dividen del casco. Vamos a marcar colores distintos en esta parte, en esta y arriba también. Ya, aquí vamos a aplicar unas técnicas de selección bien interesantes que pueden sumar, restar y intersectar selecciones. Lo primero que hacemos será crear una nueva capa. Vamos a crear una capa nueva. Recuerden nombrar siempre las capas, dos clics. Podemos ponerle casco 2. Tengo la capa casco y aprieto la tecla control en el casco. Se fijan, va a volver a cargar la selección de casco, pero en la capa nueva de casco 2. Entonces ya tengo una selección. Lo que yo podría hacer ahora es restarle a este casco partes para el casco 2, que sería solamente la parte del medio. Podemos usar el lazo, ya, con la herramienta de restar, es decir, lazo con la tecla Alt, y podemos hacer esto. Miren, vamos a seleccionar aquí y vamos hacia afuera. Ahí yo resto esta selección. Ahora acá también voy a hacer lo mismo. La tecla Alt presionada y sigo la curva, vuelvo acá y hago eso también. Y acá pasaría exactamente lo mismo. Vamos a hacerlo así con esta curva. Bien, de esa manera podemos ver que ya se restó. Entonces ahora podemos pintar casco 2. Vamos a poner un color un poquito más oscuro y así tendría la parte del casco 2 y del casco 1. Otra manera de hacerlo es usando los trazos. Si prefieren o tienen mouse, no usan tablet, vamos a hacer un trazado de la siguiente forma. Voy a explicar esto. Tenemos ya un trazado que es el casco y yo quiero sacar esta parte que está aquí al medio. Bien, entonces lo que yo puedo hacer es hacer una selección que indique solamente estas partes y esta parte, y también voy a marcar esta parte de aquí. Bien, entonces tendría un trazado que indique esta zona más esta zona, no importa que pase acá abajo, y lo intersecciono con la capa de el casco. Veamos esto. Usamos la pluma, pincho, pincho y arrastro, vuelvo a pinchar abajo, me salto hasta esta parte que está aquí, voy al medio, arrastro, voy aquí, luego vengo a este vértice, me voy al medio y arrastro, y voy al otro vértice y cierro. Tengo un trazado. Para ajustar, apretamos control y un clic y volvemos a pinchar. Ajustamos este trazado para que sea más parecido a la línea. Vamos a Path. Recuerden que si no están acá, van a trazados y los abren desde el Windows. Y vamos aquí al final y ponemos entonces, convierta ese trazado a selección. Tengo esa selección en el casco 2 y ahora voy a apretar control más shift y más alt, se crea una X que significa intersecta. Hago clic y podemos ver que mi selección está como la necesito. Ahora aprieto brocha y
pintamos y ahí tendríamos casco y casco 2. Ya vamos a continuar, te vamos a poner al robot la ilustración en la primera capa con el candado para que se bloquee, nadie la pueda tocar, y vamos a ponerla en modo multiply para que elimine todo el blanco y deje pasar el negro. Entonces así podríamos tenerla encima, seguir trabajando. El fondo lo podemos poner al final y también con un candado. Acá hay una opción para que podamos seleccionar nuestras capas y moverlas, y es Auto Select en modo Layer. Entonces así podría yo seleccionar esta capa, moverla, o si tengo alguna acá, duplicarla y ponerla al otro lado. Por eso vamos a poner bloqueado la capa primero, porque si no estuviera, yo a la primera que seleccionaría sería esa capa. Voy a continuar una nueva capa entonces. Recuerden que las capas que se crean sobre la que tenemos seleccionada. Si tengo tornillo acá, voy a seleccionar, crear una nueva, y vamos a poner la pluma. Como va a quedar detrás, no importa que nosotros pasemos sobre las otras capas. Pincho, arrastro y empezamos. Voy a pasar por detrás, voy a volver acá y voy a llegar ahí mejor. Y cerramos. Ese trazado lo voy a convertir entonces a una nueva selección. Ahí está la selección, vuelvo a Layers. Hay una opción que se llama rellenar, Edite Fill, Shift F5. Nosotros podríamos rellenar, elegir un color, desde las opciones de color acá, color F6, elegimos un color y apretamos Edit Fill, que sería Shift F5. Entonces seleccionamos la capa, ya tenemos selección, y apretamos Shift F5. Nos pregunta, usamos el método de color encima, que sería este color, es el que está encima, y este sería el de fondo, y ponemos clic, control Deselect, y está la capa encima. La vamos a arrastrar bajo, sacamos la capa para ir revisando, y ahí estaríamos. Bien, vamos a pasar ahora a los círculos que están acá, el inicio de estos brazos, y podemos observar que son figuras circulares. Vamos a ver otra herramienta de selección que está acá, que es la selección de elipse y de rectángulo. Si presionamos, aparece rectangular y eliptical. Vamos a ver cómo funciona esto también con la combinación de teclas. Voy a crear una nueva capa, hombro, y vamos a usar esta selección. En esa capa que acabo de crear, elijo eliptical y fíjense cómo funciona. Si yo arrastro diagonalmente desde mi primer punto, desde ahí en diagonal hacia abajo, empiezo a crear un elipse. Para que quede circular, vamos a usar la tecla Shift. La tecla Shift bloquea la proporción. Siempre va a ser un círculo con la tecla Shift. Si soltamos, podemos ir deformando. Aunque esté de forma completa, volvemos a apretar Shift, vuelve a ser un círculo. Con la tecla barra de espacio, sin soltar todavía mi selección, yo puedo mover esta selección, arrastrarla para posicionarla en otro lugar. Por ejemplo, si quisiera empezar con este otro lado, podría ir ajustando el tamaño, ir moviéndome con la barra de espacio, ir haciendo deformación si no uso Shift. Bien, aquí ya puedo ver que tengo una forma. La voy a usar en esta parte y suelto. Aquí ya tengo mi selección circular, usando la elíptica y usando Shift para bloquear y usando barra de espacio para trasladarme a cualquier parte de la imagen. Ahora que está ahí, podría restar algunas zonas que están en este lugar. Y voy a la herramienta de selección de nuevo, aprieto la tecla Alt, aparece menos, ¿verdad? Estoy ahí, puedo apretar barra de espacio para arrastrarme, y ahora pueden ver que saqué esa parte, control 0, y ahora pinto. Shift F5 del mismo color, no importa. Control D de Deselect, y ahora si yo quisiera cambiar el color de esa pieza, voy a imagen, ajuste, Hue Saturation o control U. O simplemente si quisiera pintar del mismo color del casco, uso la tecla control sobre la capa, tomo el pincel, uso Alt para tomar una muestra del azul y pinto esta parte. Deselecciono, vuelvo a la herramienta de selección directa acá y arrastro bajo. Voy a seleccionar entonces esta capa hombro, voy a apretar el botón derecho y vamos a ir a Duplicate Layer. Hombro copia,
y tengo el hombro copia. Podría llamarse hombro izquierdo, hombro derecho. Ahora vamos a arrastrarlo hacia la otra parte que está acá y vamos a usar herramientas de transformación. Control T. Si nosotros vemos, podríamos rotarlo para volver a tener esa misma parte que está ahí. Si uso las flechas del teclado, puedo moverme también. Y aquí ya puedo ver que estoy un poco más grande con esta parte y podría achicarla. También usando Shift para mantener las proporciones y acomodamos. Uso las flechas, apretamos Enter ahora y ahí tendría copia duplicada. Voy a sacar este pedazo que está acá, parte similar a esa. Podemos usar la goma de borrar con una brocha. Recuerden, con dureza para que quede bien marcado. Vamos entonces a bajar el tamaño y ahí empiezo a restar. Voy a sacar la primera capa de imagen y ya puedo ver control 0 y así continuamos. Bien, esta parte de la pierna acá podemos ver que pasé por encima, no importa, porque voy a poner ahora el brazo, entonces va a quedar detrás, eso no es ningún problema. Vamos a ir a los pies acá. Ya en este caso uno podría usar selecciones. Voy a crear una capa nueva. Bien, vamos a hacerlo pintando. Bajamos la brocha, marcamos eso ahí, máxima hardness o dureza, y podemos pintar. Vamos a pintar este dedo que está aquí con un color gris y podemos empezar a pintar. Ahí estaría pintando eso. Luego el otro. Y así pintaría. Hay una manera en que uno pueda separar estas capas cuando ya pintamos todo en una sola capa y quisiéramos que este dedo, este dedo y este dedo fueran en capas distintas para poder trabajar a lo mejor a sombreado independiente y cosas así. Vamos a seleccionar esta capa que tiene varios elementos juntos y vamos a usar la herramienta de selección. Vamos a seleccionar ese dedo primero y vamos a apretar encima botón derecho. Podemos ver varias herramientas y tenemos Layer via Cut. Esto significa que va a cortar esta selección y la va a mandar a una nueva capa. Podemos ver que se ha creado una nueva capa y la capa que contenía todo ya no tiene ese dedo. Vamos a hacer lo mismo con los otros dos. Selecciono la capa que tiene los tres dedos, marco la selección que quiero recortar, botón derecho encima, Layer via Cut. Y así tengo otra capa va quedando encima, ¿ven? Un dedo, otro dedo, otro dedo y otro dedo. Y podría seleccionar los cuatro y presionar la tecla control y luego G de grupo. Adentro quedaron los cuatro dedos. Vamos a continuar entonces y voy a crear el pie que está faltando ahí. Entonces, para que mi nueva capa quede encima de dedos, selecciono dedos, ahí quedó. Y voy a ponerle a esta capa pie. Voy a pintar ahora, vamos a poner un color quizá un poco más claro y vamos a pintar este pie. Voy a bajar y me voy a poner detrás de todas las capas. Están los dedos, está el tobillo y estaría el pie. El próximo video ya vamos a iluminar y vamos a entender de dónde funcionan las fuentes de luz y las sombras.